hablando de la pandemia, de cómo hay varios intereses que siempre se van mezclando y que quieren intervenir. Hace unos días hubo una balacera en una cafetería en Plaza Carso, en una de las zonas más adineradas de la Ciudad de México. Y pues la víctima, ¿no?, la persona que fallece, a la que asesinan, era Julio César Soto Mesa, identificado como pues uno de Arellano los Félix. Integrantes de los Arellano Félix. A raíz de esto, la Embajada de Estados Unidos emite una alerta, emite un comunicado para que los ciudadanos estadounidenses deban tener cuidado y evitar el área posible. Hemos visto balaceras lamentablemente en otros municipios, en otros estados, hemos visto... Múltiples. Exacto, y múltiples. Y entonces Estados Unidos, por lo que pasa en Polanco, emite la alerta. Pero fíjate que eso no es lo que más me brinca. Lo que más, digamos, que me llega como a brincar, es que en Estados Unidos, en una semana, se dan 30 balaceras, Shootings, 30 balaceras en diferentes estados, en varios ataques, en escuelas, universidades, bachilleratos, cafeterías, tiendas a tu servicio, en varios lados en Estados Unidos. Y entonces, aquí, vaya, creo que ni se nos ocurra decirle a la comunidad mexicana en Estados Unidos que no se acerca a esas zonas. Es como impensable tomar siquiera esa acción. Y te apuesto lo que quieras a que si en algún momento se le ocurriera a alguien decir eso, entonces vas a tener a Estados Unidos y vas a tener a N cantidad de panistas brincando de cómo es que se nos ocurre cuestionar o criticar los ataques en Estados Unidos. Pero aquí sí pasen. Bueno, yo lo que te contestaría, y lo haría con una pregunta, y me encantaría ver si alguien de la audiencia también contesta, o si no, tú o tu equipo. Yo les voy a dar la respuesta, pero capaz de que alguien más también ya hizo este análisis. Díganme la razón exacta por la cual Estados Unidos, por ese único muerto que hubo en esa cafetería, decidió sacar una alerta migratoria. ¿Por qué? ¿Y por qué no cuando ha habido hasta 20 o 30 o más? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de fondo? ¿Alguien la sabe? Yo se las voy a decir. Se les está yendo algo importantísimo. Varias, pero aquí estoy esperando a ver si alguna de las personas aquí en la audiencia contesta. Yo ya les tengo la respuesta y se van a quedar de a 10 porque aparte es completamente congruente. Yo lo estuve analizando a partir de que la doctora Claudia dijo no entiendo por qué. Yo hasta a la doctora le voy a contestar desde aquí por qué. Para que nos quede claro a todos. Acá porque hay un las respuestas. Entre las respuestas dicen que es por el dólar, no, el precio del dólar, otros no, la invasión, porque no, México está creciendo mucho. No. No, acuérdense. El negocio de las armas. A ver, vuelvo a hacer la pregunta para que le echen un poco más de cabeza. Yo estuve el fin de semana echándole, ¿eh? Zona panista. ¿Por qué cuando hay por todo el mundo, no nada más voy a decir aquí, por qué justamente hacen una alerta migratoria cuando están a final de cuentas asesinando a alguien del crimen organizado, a un individuo que iban directamente por él? ¿Y por qué hacen una alerta migratoria justo ahí? A ver, ya les estoy dando un tip. ¿Por qué justo ahí? Tiene que ver el contexto de por qué justo ahí. A ver, aquí justo nos dice es una alerta de seguridad. Aquí nos dice que será por la zona, porque pertenecía a un grupo criminal. No. Por el tráfico de drogas. A ver, ya se las voy a soltar. Échala. Ya hace tan raro. Se me hace tampoco. No tiene nada que ver. Se me hace tan raro que no hubieran atado el cabo. A ver. ¿Sí sabían que se está construyendo enfrente de ahí la embajada de Estados Unidos, la nueva sede? Bingo. Enfrente. ¿Ya ataron el cabo o no? ¿Qué pasó? Ya no los veo, ya no los escucho, ya no nada. Y el hecho de que estén construyendo allá la embajada. ¿Sí, claro. Me escucharon? Es que yo ya no escuché a nadie. O sea, el hecho de que sea
la embajada. Claro, enfrente de ahí, o sea, solo enfrente. Porque Enfrente, por sus, o sea, enfrente. como para delimitar sus intereses. Claro, están diciendo esto es como territorio de Estados Unidos, vamos de una vez advirtiendo que no se vengan a meter aquí, porque nosotros en menos de un año vamos a estrenar la embajada. Están construyendo un mega edificio donde era Bayer, váyanse a verla. No van a dar crédito el tamaño de la embajada de Estados Unidos que se están aventando ahí, ¿eh? Se van a quedar de a 10. Enfrente, no a 5 cuadras, enfrente. ¿Ya entendieron por qué? Hasta con esto le contesto a la doctora. No le busquen más razones. Por algo directamente viene la alerta desde la embajada y de Estados Unidos. Es como decir, ya se pusieron a matar aquí enfrente donde nosotros nos vamos a poner con nuestra embajada. Pero ha habido muertes cercanas ahí. Pero, por ejemplo, cuando fue en Tamaulipas también emitieron una alerta de seguridad. Sí, pero aquí es una persona en una cafetería. A ver, contextualicemos. Sí. Enséñame una alerta que haya sacado así Estados Unidos en un asesinato en México de un solo individuo. Quiero verla. No, han sido por balaceras, ataques en general. Masiva, o sea, grande. Nunca ha sido por un individuo, sino enséñenmela. Hasta cuando ha sido que han emitido es cuando ha sido 2 individuos que son de su nacionalidad. Porque ahí sí, para que veas, porque son ciudadanos. Pero enséñenme uno, yo los reto a que me enseñen uno, que un solo individuo mexicano, y más del crimen organizado, lo hayan asesinado, uno solo, y hayan hecho esto de alerta de seguridad en plena Ciudad de México. O sea, es como un marcar territorios, lo que estoy entendiendo. Claro, como decir... es un mensaje, aquí no. Hagan ustedes todo, es un mensaje para el gobierno de la Ciudad de México y para el gobierno federal. Hagan lo que tengan que hacer, pero aquí este terreno es sagrado y no lo toquen. Claro que es el mensaje. Claro que es el mensaje, por supuesto. Porque aparte cruzas la calle y está su embajada nueva, la construcción de su embajada nueva. No está a 10 cuadras, vuelvo a repetir, está cruzando la calle, cruzando las vías para allá. Luego, enfrente del complejo, ahí está su embajada. Su nueva embajada que están por estrenar. Si no dan otra explicación. Habrá que ver justo ahorita que está aquí, por ejemplo, nos dicen algunas personas que quizás no coinciden con esto, pero, a ver, yo te quiero preguntar, ¿cuál sería entonces el vínculo que existe, o existiría más bien un vínculo con estos, que hasta donde yo veo es pura politiquería, todo es campaña, incluso... ¿Tendría algo que ver un asunto electoral? Como por ejemplo en Estados Unidos cuando todos los republicanos. Es que creo que seguimos sin entender. Dime dónde está la mayor concentración de extranjeros en la Ciudad de México. ¿Es Polanco y la Condesa y la Roma? ¿Sí o no? Sí, claro. A ver, es que contextualicemos. Sí. Por supuesto que ellos están protegiendo su territorio. Sienten que ese ya es su territorio. A ver, quieren sacar en el INEGI, vayan y pregúntenle dónde está la mayor concentración de extranjeros en la Ciudad de México. Y te van a confirmar que es Polanco, la Roma y la Condesa. Más la embajada. Sí, claro. Más esto, ellos están protegiendo su territorio. Nunca habían hecho un escándalo por una cosa así. Revisen en los anales de la historia. Solo lo hacen cuando atacan a alguno de sus ciudadanos o cuando es algo masivo, que pone en peligro como claramente lo de Ciudad Juárez, como mencionabas hace tiempo, y nunca lo hace México cada vez que matan a miles de personas o a cientos de personas o a decenas de personas en Estados Unidos correctamente, como lo estás diciendo. Lo que tendría que empezar a hacer México es también lanzar alertas de seguridad para los mexicanos cada vez que pasa una cosa así allá, porque entonces ahí se pueden dar shootings, se puede dar lo que sea y no decimos nada y la gente sigue viajando y aquí de repente atacan a una persona del crimen organizado, porque aparte ahí va otra diferencia, en Estados Unidos son civiles matando a civiles. Aquí mataron de crimen organizado a una persona, ¿sí o no? Sí, ¿sí incluso no? Arellano, uno de los Arellano Félix, vinculado. Por eso, entonces lo que yo digo es, ahora resulta que a Estados Unidos le preocupa muchísimo que un individuo haya matado a otro del crimen organizado, o sea, uno del crimen organizado, otro del crimen organizado, pero no le preocupe nada que sus civiles hasta menores de edad estén yendo a las escuelas a asesinar a los muchachos, ¿verdad? Y a las muchachas. Eso sí no es para alerta de seguridad. El tema eso no es para alerta de seguridad. Eso no es para alerta de seguridad, ¿verdad?
O sea, eso no es para nada. O que en Las Vegas, ¿tú te acuerdas lo que sucedió una vez en Las Vegas hace unos años? La cantidad de muertos que hubo desde un hotel, Sí. o ya se los olvidó. O la del Claro. supermercado en este sexenio, ¿a cuántos mexicanos murieron en ese supermercado que estaba en la frontera? O sea, basta. También México debería de lanzar ya sus alertas de seguridad, pero que no nos vengan a decir que lo de Polanco, de una persona, como digo, de crimen organizado a crimen organizado, ahora resulta que es de interés así para ellos. El interés es porque ellos sienten que ese es su territorio. Polanco, la Roma, la Condesa, es como si pasara en San Miguel de Allende. Se haría la alerta. ¿Cuánto quieres apostar? Sí. Porque Sí. en San Miguel de Allende está lleno de extranjeros. Es más, hay más extranjeros que mexicanos prácticamente ahí. Sí, también en Entonces, Quintana hay que Roo. O sea, contextualizar. Cancún, por ejemplo. Claro, hay que Claro. contextualizar, pero en la Ciudad de México te vuelvo a preguntar, ¿cuáles son las colonias de mayor concentración de extranjeros? ¿Cuáles? Sobre todo, vayámonos a las quejas de la gente con la gentrificación. O sea, ¿cómo es que a raíz que llegan tantos extranjeros ya no pueden ni siquiera, los que antes vivían ahí, ya no pueden vivir ahí porque los precios de la renta subieron? O sea, son quejas constantes que recibimos de la Roma, la Condesa. Ahora y bien, Polanco. yo no aplaudo que haya ni una balacera en ningún lado. Eso que quede más que claro. Y por supuesto que no aplaudo que estén queriendo politizar ellos algo que debería ser de interés muchísimo más internacional y bilateral, que es con lo mismo que no han querido atacar lo de las drogas. Ahí Todos sí, se lo quieren exacto. mandar a México, siempre. Esa politización, todo. ahí es justo donde quiero entrar, esa Sí. politización, porque en algo coincido. Estamos hablando, Polanco es una de las zonas más prósperas de la Ciudad de México, donde se mueve mucho dinero, es una de las zonas en donde vive gente con mucho poder adquisitivo, es una de las zonas en donde también hay muchísimo extranjero, es una zona que quizás uno a veces no concibe, pero es más normal de lo que algunas personas creen, que haya narcotraficantes o personas vinculadas al crimen que vayan a estas zonas. Y que concentran muchísimos de los corporativos extranjeros, también hay que decirlo, porque no nada más es vivienda. Polanco se ha reconfigurado en un, podríamos decir, segundo centro histórico del país, o sea, en el sentido que no es centro histórico, pero podría ser como un centro, pues, corporativo, financiero, y ese lado de Polanco no es el lado pudiente de Polanco, hay que decirlo. O sea, tú puedes ver el precio de la vivienda ahí, no se parece al precio de Campos Elíseos, pero sí, no, en absoluto. O sea, no. Esa es la colonia Granada que le llaman el nuevo Polanco, pero realmente no es el corazón de Polanco. Hay que aclararlo también. O sea, ahí se reconfiguró esa zona. Esa zona llegó a ser hasta industrial. Estaba la General Motors, estaba la Bayer, estaba el laboratorio. O sea, no era una zona ni... Claro, por supuesto. Entonces también hay que contextualizar en dónde fue, cómo fue, que finalmente está en un centro comercial donde confluyen muchísimas personas, porque hay vivienda, porque hay corporativos, porque hay comercios, porque hay cines, porque hay teatros, porque hay restaurantes. O sea, hay una gran concentración ahí, es un lugar muy grande, donde si tú ves la concentración de que confluyen ahí diariamente, pues te sorprenderías la cantidad de gente que camina por ahí, museos. Bueno, ¿qué no hay en esa plaza? Yo te pregunto. ¿Qué no hay en esa plaza? Hay tiendas departamentales, hay museos, hay teatro, hay restaurantes, hay cine, hay corporativos, hay viviendas chicas, medianas, grandotas, de lujo, más chiquitas, medianitas. O sea, es un gran, pues, complejo. Y claro que te pueden colar ahí gente que de pronto no puede ser decente, porque pues por supuesto que alguien que mata no es decente, no le podríamos decir decente, y no tiene humanidad, porque sea quien sea, una vida siempre perdida es una tristeza. Obviamente hay gente que se lo busca, pero nosotros como civiles no queremos estar presenciando eso. Nos da pánico. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Y por supuesto que Estados Unidos dice, oye, en la zona donde viven más extranjeros, junto con Polanco y la Condesa en la Ciudad de México, está pasando esto, no queremos mañana un problema con nuestra gente. O sea, pero lo peor es que lo politizan y ellos también no se hacen responsables, porque vuelvo al punto, ¿por qué no han querido hacerse responsables o corresponsables bilateralmente de la parte de las drogas y de toda la traída de armas a nuestro país? Porque no quieren, porque lo único que están buscando siempre es echarle la culpa a México o a quien sea
con tal de no hacerse responsables, como echarle la culpa a Rusia, como echarle la culpa a China, o sea, ¿no se dan cuenta que toda la historia de Estados Unidos es echarle la culpa a alguien más para generar un conflicto, o generar conflictos, e justificar sus invadirlos? guerras, claro, por supuesto. Claro, pues es la historia de Estados Unidos. Pero ¿cuándo vamos a despertar de ellos? Seguimos con su retórica y su narrativa. Ya basta. Por eso es que el presidente está cansado y muchos de nosotros estamos cansados. Pues decimos, pues ¿a quién le quieres ver la cara, hijo? O sea, tú estás diciendo que nosotros somos los culpables de todo el tema de las drogas, pero si tú eres el consumista, tú eres el que la estás distribuyendo allá, tú eres el que estás permitiendo que pase, tú eres el que estás haciendo economía de escala. A ver, ¿por qué no le cuestionan a Estados Unidos cuánto dinero entró del narco en el 2008 para poder salvar toda la parte de los que estaban quebrados y hasta en la bolsa? ¿Quieres saber? Investiguen. A ver, ¿por qué New York Times no saca realmente una investigación de todo el dinero que entró y por eso es que se fue haciendo más grande también? Porque eso no lo quieren decir, pero en la crisis de Estados Unidos del 2008, el narco salvó la economía de Estados Unidos y no lo quieren decir. Y yo lo reto, ¿eh? Ahorita que estás hablando de eso, o sea, el debate con Estados Unidos es constante, últimamente, en días recientes, porque antes era como de los pocos temas que se mencionaban debido a que los intereses mediáticos concentraban la información a medias y muchos convenios y demás. Pero hace unos días, ya que cuestionamos a Estados Unidos y que le empezamos a decir sus verdades cada vez más fuerte, hubo 19 países que solicitaron entrar a los BRICS, que es este bloque compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Que ya tiene más PIB que el G7. Exacto. Si sabías eso. Y lo que ellos quieren es seguirse fortaleciendo para presentar, si de por sí ya teniendo a Rusia y China tienen mucho poder adquisitivo, ahora imagínate Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, más 19 países, ya concentran prácticamente toda la población. Quieren concentrarse para ya derrocar a Estados Unidos, al imperio para de Estados hacer Unidos. un mundo multipolar. Toda la estrategia es que están cansados de que el mundo sea hegemónico. Quieren un mundo multipolar, donde los países se puedan desarrollar, donde sus monedas se tengan que fortalecer porque no van a depender del dólar, donde los países dejen de estar oprimidos por una hegemonía que se ha dedicado a aplastar a todo país que no esté de acorde a sus intereses, a sus ambiciones y a su, pues sí, infinito deseo de poder y de controlar el mundo completo. El mundo se ha puesto de acuerdo y quieren que esta nueva era, en este nuevo orden, porque el otro era un desorden mundial, dicen, va a haber un nuevo orden mundial. No, señores, no había orden mundial, era un desorden mundial. Y lo que se está buscando es que haya por fin un orden mundial en el cual los países puedan tomar su debida relevancia y no vivan oprimidos por chantajes y por todo lo que les ha hecho esta otra nación que ha buscado adueñarse del mundo. Y lo siento mucho, es así. Digo, hay que verlo. Toda la vida han sido unos bloferos. A ver, ¿por qué el dólar con Nixon cambió de estar sustentado con oro a sustentarse con petrodólares y con la economía y el tamaño del crecimiento de la economía de Estados Unidos? Porque los cacharon que el dólar que sustentaban en oro no tenían el oro físico y que habían estado blofeando. ¿No se quieren dar cuenta que han sido los grandes blofeadores de este universo y que con su bluff han logrado conseguir todo? Su dinero no estaba sustentado, su dólar no estaba sustentado por oro, no tenían la cantidad de oro que decían que sustentaba el dólar, la fortaleza de eso. Nixon entonces se va al petrodólar y se va con la parte de la economía, del volumen de la economía de Estados Unidos, y ahora resulta que también esa es una burbuja porque los señores se dedican a imprimir dinero desde su banco central, lo que quieren, a diestra y siniestra, y pues así ellos creían que podían seguir sosteniendo el dólar. ¿Qué van a sostener? Por eso ya se les está cayendo el teatro y la bolsa estaba en una burbuja y muchas de las empresas financieras en una burbuja y ellos mismos viven en una burbuja, teniendo una casa que no es de ellos, teniendo coches que no son de ellos, teniendo todo a crédito. Ellos tienen que cambiar su modelo económico y ya tienen que sentar bases en la tierra y pies en la tierra. Ya no pueden seguir así, el mundo ya despertó y ellos no pueden seguir con su hegemonía. Estados Unidos está o cambia su política tanto económica como su política bélica,
como su política interna, como su política a final de cuentas de gasto público, como su política de impresión de dólares del Banco Central, como su política de andar salvando a los que hacen las tranzas y dejar morir a su pueblo, que se queden sin casas, y como se están quedando ahorita sin casas porque la tasa de interés está hasta arriba, y sin coches y sin pertenencias, y al mismo tiempo están salvando a los más ricos de los ricos como siempre. Si ellos no cambian esto y siguen con su política de invadir y de pelearse en conflictos que no son de ellos, agarrando el dinero de los impuestos de los americanos, en vez de para utilizarlo para ayudar a los americanos o a los estadounidenses, porque no hay que decirles americanos estadounidenses que la están pasando mal, no, prefieren ir a invertir miles y cientos y trillones de dólares en irse a meter en un conflicto que no es de ellos, gastándose el dinero de los estadounidenses. Es que todo ese país está mal, perdón, y luego drogas en exceso, y luego armas permitidas a cualquier civil de cualquier edad. Entonces yo les voy a decir lo que va a pasar con Estados Unidos. Si no le ponen un stop, ese país se van a matar unos entre otros adentro, y olvídense de que los invadan o les hagan una guerra. A ver, si le das a tu sociedad desintegración familiar, corres a los muchachos para que se vayan a estudiar, pero les dices que se tienen que endeudar con un tuition que van a tener que pagar, y toda la vida van a vivir con bills, con deudas, todo el tiempo con deudas, y encima les das drogas, y encima les das armas, y encima les das ansiolíticos, los metes en depresión, los metes en ansiedad. Bueno, es un caldo de cultivo para que unos se asesinen a otros, porque el día que le quites las drogas a esas personas, se van a salir y van a asesinar a miles de gentes porque se van a volver locas, o sus ansiolíticos. Así que Estados Unidos está metido en un brete mucho más grande que el de México. Yo creo que tienen que arreglar su cochinero allá y automáticamente se nos arregla el de acá, porque en la medida que ellos arreglen su tejido social, su modelo económico, su modelo político, su modelo bélico, su modelo de todo, entonces van a tener su modelo de tejido social hacia más la familia y más la unión, hacia los valores, entonces van a tener menos personas dependiendo de estupefacientes y de drogas, y entonces van a empezar a tener una sociedad mucho más limpia, una sociedad que no ocupa armas para lo que no debe de ocupar armas, y por ende nosotros no tendremos que estar vendiendo la cantidad de drogas que vendemos allá por culpa de la demanda que hay allá y en otros países. Así que si esto no toman responsabilidad verdaderamente en serio, van a seguir con su retórica de que es que México, es que vamos a detener a los narcos. Señores americanos, estadounidenses, ya no voy a decir americanos, porque todos somos del continente americano. Señores estadounidenses, yo les mando un recado, bien, pero bien importante. Ustedes matan un narco aquí y salen 3. Ustedes encarcelan a 3 narcos aquí y salen 6. Ustedes encarcelan a 20 narcos aquí y salen 40. Señores, su problema es allá. Si se acaba la demanda sobre demanda que hay allá, aquí automáticamente va a haber menos gente dedicándose a esto. Si ustedes siguen bajo ese término, no se preocupen, a quien detengan van a salir 10 más, 20 más, 30 más, 40 más, 50 más, porque así es la organización, valga la redundancia, el crimen organizado. Está tan bien organizado, es un esquema tan bien organizado a nivel bélico, a nivel armas, el de aquí de México, y a nivel organigrama, por eso se llama crimen organizado, que tú quitas al CEO y pasa otro CEO, y pasa otro director comercial, y pasa otro director financiero, y les matas a la persona que los defiende en la parte del órgano legal, y tienen otro órgano legal, y la distribución, y y si de repente detienes a alguien en las aduanas, van a tener a alguien más. No entienden, no lo han querido entender. Ellos mismos propiciaron esto, yo ya lo expliqué desde la era de Nixon, y cuál fue la razón de por qué lo hicieron, para tratar de controlar a una población que estaba tomando fortaleza, y buscaron cómo drogarla, cómo meterle las drogas para controlarlos. Ellos mismos lo propiciaron, ellos mismos generaron esto. Caray, que se hagan responsables, y esto no es para atacar al vecino, nos queremos entre todos, somos un continente americano, si aquí no estamos como en un tema bélico, pero si no realmente como sociedad atacamos los orígenes de las situaciones, las razones, lo que lo está detonando, lo que lo está finalmente generando efectos laterales y colaterales, no vamos a llegar a nada, y echarse culpas entre todos y buscarse invadir no es la solución, claramente no es la solución. Y creo que estamos totalmente de acuerdo en que Estados Unidos, y lo he dicho muchas veces,
siempre está buscando echarle culpas a los demás porque él es el bueno, él es el salvador de todos, siempre hay un pretexto para invadir e iniciar guerras y sobre todo para hacerse más ricos dentro de sus deudas, dentro de su esquema que Pero ya todo no es ficticio. sostenible. Exacto, ya no se sostiene. Entonces, para cerrar, mi querido, quiero hacerte esta pregunta. En México está el tema sobre la mesa. El presidente propone unirse toda América, así, unir todo el continente, desde Canadá hasta Argentina, para tener como un grupo tipo la Unión Europea y fortalecerse respetando monedas, respetando soberanías, pero fortalecerse comercialmente. En el caso de la propuesta, porque los BRICS quieren que México se una a los BRICS. ¿A México qué le convendría más? O sea, como país, como economía, bajo el proyecto de nación y económico que se está construyendo, incluso proyecto internacional que se construye, ¿hacia dónde México le podría tirar? ¿Hacia fortalecer Mira, los BRICS o el continente? a México lo que le conviene, como a cualquier nación, esto lo voy a hablar en general y vas a ver que lo vamos a ver pasar porque el mundo se está convirtiendo en multipolar. Le conviene finalmente tomar el esquema de fortalecer cada moneda de cada país y dejar de tener un mundo hegemónico con una sola moneda, que es el dólar, que encima de todo lo que ha hecho es debilitar a las demás monedas por toda la manipulación que siempre ha habido de mercados y sobre todo de ese país. En este momento, al hacer esto, si lo hacemos todos los países del mundo, habremos de fortalecer cada una de sus monedas y nuestras monedas valdrán según el potencial de cada país y nunca presionadas o aplastadas por una moneda que busque imponerse. Y Estados Unidos es cuando se va a tener que poner a trabajar, porque al ya no tener ese soporte mundial a su moneda, donde todo mundo comerciábamos con las, pues automáticamente estarías fortaleciendo cada una de las monedas locales y que cada país, mediante su potencial, su PIB, su productividad y todo lo demás, pueda tener solidez en su moneda. Así que fuera de los BRICS o no BRICS, yo opino que debemos de terminar con monedas hegemónicas y generar fortaleza de cada uno de los países, de cada una de sus monedas, según sus economías, su desarrollo, su crecimiento y la solidez de financieramente que tengan. Y entonces estaríamos en un mundo más real y dejaría de haber tantas crisis económicas que muchas veces han sido detonadas tristemente por nuestro vecino, porque la crisis inflacionaria, señores, para que lo sepan, la mundial que estamos viviendo, sí la detonó Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el que imprimió, siendo la economía una de las más grandes del mundo, sino que casi la más grande, se dedicó a imprimir trillones de dólares en la pandemia, lo soltó en la pandemia, pospandemia, la gente salió a querer comprar cosas, pero derivado de que había estado cerrado todas las fábricas en el mundo, no había producto y lo que generó es una mayor demanda que oferta porque no había productos. Presionó todos los insumos, todos los productos terminados, todo tipo de cosas en el mundo y se detonó una inflación. Inflación en una economía de las más grandes del mundo, pues claro que le pega. Y luego genera una guerra, porque también la genera Estados Unidos, por andarse metiendo donde no le llaman, hace esto y entonces empieza la crisis de granos, la crisis de gas, la crisis de todo y genera inflación. Así que si ustedes quieren, y lo digo seriamente, analizar quién es el detonante de toda esta triste historia que ha vivido por décadas el mundo cuando hablamos de crisis económicas, de crisis bélicas y en general de crisis sociales y políticas y hasta podríamos decir sanitarias, buscando otras crisis, si es este vecino nocivo. Lo siento mucho, pero es la verdad. Pues ahí está, mi querido Eddie. ¿Con qué quieres cerrar? ¿Con qué comentario para dejar como reflexión de inicio de semana? Y obviamente, pues ya sabemos que te vemos aquí la próxima semana. Pues deseando mucho que ojalá y Estados Unidos tome una responsabilidad social y global y geopolítica mucho más importante y mucho más consciente de lo que ha detonado. No se trata aquí de poner el paredón a nadie, yo creo que es lo peor que puedes hacer, pero se trata de ya
que tienes identificado lo que se ha generado durante décadas y que está muy bien documentado hasta con cifras y los impactos que se tienen en cada una de estas decisiones nocivas, que ya por fin cambien de política y que ya por fin dejen al mundo respirar, porque a final de cuentas los que ahorita se están ahogando son ellos, porque de tanto querer ahogar al mundo, el mundo se unió. O sea, de tanta presión que generaron, el mundo y los países no les quedó de otra más que unirse. Y entonces en este caso, créanme, y se los dejo aquí como profético, si Estados Unidos no cambia el rumbo de su política económica, política de gasto público, política bélica, política social, política de tejido social, política de armas y política de todo lo demás, Estados Unidos en curso de 10 años lo veremos ahogado. No será más una de las, o si no que la más grande economía del mundo. Y créanme que se los estoy diciendo proféticamente. Lo único que le queda a Estados Unidos es decir, we need to take 3 steps back and we need to go back to the origin. Esto lo digo en inglés para que me lo entiendan muy bien. Ellos. Si ellos no van back to basics y no regresan realmente a la esencia de lo que estaban construyendo como país originalmente y siguen así de desviados con una ambición desmedida, un poderío desmedido, una hegemonía oligarca y ambiciosa desmedida, su misma gente les va a hacer la guerra allá adentro. Es que no va a ser una guerra externa, su misma gente se va a levantar. Están a punto, no queda mucho. La gente está perdiendo diariamente sus casas como no tienes una idea. Están perdiendo su vivienda, están perdiendo ya no tienen muchas veces ni para pagar el supermercado. Los coches se los están quitando. No saben lo que están generando estos cuates. Yo creo que ya tienen que ponerse a pensar que si siguen así, por más que impriman dólares, esto ya no va a funcionar. Y bueno, pues México, les puedo decir que cada día va a estar más fortalecido, porque México, esto es algo muy importante que quiero que lo sepan todos los mexicanos. México hoy es un país que ya está alimentado multipolarmente y cada vez va a estar inyectado más. México fue, creo que el segundo país que más comercio tuvo con Rusia en el último año. Y así lo van a empezar a ver con China y lo van a empezar a ver con muchas cosas. O sea, muchas cosas van a cambiar. Y por supuesto que con Latinoamérica. Y vamos a hacer palanca para sacar adelante a Latinoamérica. A Estados Unidos lo que le conviene en este momento es irse back to basics, copiar mucho de la administración de Andrés Manuel López Obrador a nivel macroeconómico, por supuesto, copiar muchas de las decisiones que ha tomado, replicar mucho el tema de administración de recursos públicos y financieros, adelgazar la nómina gubernamental. Me encantaría que a los que les interesa esto analizaran cómo está la nómina gubernamental de Estados Unidos. Se van a dar cuenta que ese es uno de sus lastres más grandes. Él necesita adelgazar la nómina gubernamental urgentemente, porque eso se los está comiendo como no tienen idea, y necesita cambiar también la política bélica para dejar de gastarse los impuestos de Estados Unidos, de los americanos, gastárselos en estar financiando guerras que no son de ellos y que a final de cuentas cada vez los está dejando más secos. Tiene que cambiar su política económica, debe de abandonar la burbuja, no puede seguir basado en crédito, ya no, porque a final de cuentas por eso a todo mundo le está reventando la bomba en las manos y están perdiendo todo su dinero, sus casas, sus coches y todas sus pertenencias. O sea, de verdad Estados Unidos necesita un stop y ojalá y lo haga, y también que se dedique realmente a trabajar con México para que de ese lado terminen con el consumo de drogas, porque mientras no termine con el consumo de drogas y la proliferación de armamento hacia nuestro país, simple y sencillamente, por más que metan a 50 o a 100 narcotraficantes a la cárcel o los eliminen, eso es para taparle el ojo al macho. Ya les expliqué que mientras ellos no hagan algo y pongan un stop a la demanda y pongan orden en la distribución, en el trasiego y en toda la parte que tienen de financiera en el tema de las drogas, por más que hagan lo que sea, ya les dije, ustedes quiten a uno aquí y vienen 5, quiten a 5 y vienen 10. Eso fue lo que sucedió también un poco con Calderón. Por eso de pronto ya teníamos multipluricárteles y no teníamos lo que teníamos antes en los 80s y 90s, que estaba controlado el tema de las drogas, a lo mejor por 4 o 5 cárteles importantes. Ahorita es una locura. Ahorita cada calle que controla 10 tienditas puede ser un mini cártel. Y creo que no quieren analizar eso. Y al mismo tiempo,
hay tantos cárteles porque, pues a final de cuentas, la demanda también es muy grande para allá. Y en Estados Unidos no hay un mini cártel, que digan no hay un cártel, son muchísimos. Nada más imagínense para distribuir toda esa cantidad de droga. O sea, porque la droga no llega sola a las manos de la gente. Entonces, cuidado. O sea, lo que pasa es que me encantó el foro en el que estuvimos la ONU y todos, como te platiqué, porque ahí se hablan las cosas así. Y ahí yo vi a la ONU muy preocupada por este tema de violencia en redes sociales y digitales, pero te apuesto que si hacemos un foro de esto y empezamos a hablar de esto, pues coincidiríamos. Mientras que siga la retórica y la narrativa y el discurso y no nos vayamos a los hechos, a las acciones, a la contención, a la prevención y a la atención, pues no vamos a terminar con esto, no va a haber terminación. Entonces podríamos como de alguna manera cerrar esto poniéndolo en la mesa, que casi pasa en todos los problemas. Mientras, en todos los problemas hasta individuales, hasta de pareja, mientras no le pongamos un tema de prevención, atención, contención hacia la solución, no habrá terminación del conflicto en el que estemos. Yo creo que es bien interesante si lo analizan, cómo hasta un problema laboral, o sea, cualquier cosa puede mejorar si atacas en todos los flancos paralelamente. Prevención, vuelvo a repetir, atención, contención hacia la solución para buscar verdaderamente una terminación. Ojalá y lo tomen en cuenta, digo, uno como líder lo sabe cada vez que tiene un tema que tiene que manejar, ya sea en una empresota, asesorando a algún empresario, asesorando a pues sí, también gente que se dedica a la vida pública, asesorando también a gente que se dedica a la vida artística, asesorándolo a uno mismo cuando tiene temas que tiene que decir cómo ataco esto de una manera cabal para que realmente en vez de estar creando un problema más grande, me dedique a atacar todos los flancos para terminar con el problema, pero pues también mientras no haya honestidad y mientras se siga jugando este juego de politiquería y se quiera realmente buscar culpables, en lugar de hacerse responsables y sobre esa responsabilidad sentarse a una mesa a buscar realmente lo que acabo de decir, pues realmente vamos a seguir viviendo y a lo mejor hablando de esto, quién sabe cuántas décadas más.